Hola, bienvenidos a este video donde abordaremos uno de los textos más influyentes en el campo de la pedagogía crítica, el cual es La educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. Este libro, publicado en 1965, no solo revolucionó la manera en la que entendemos la educación, sino que también abrió un camino hacia una enseñanza que busca la transformación social y la emancipación de los pueblos. A lo largo de este video exploraremos las ideas más importantes que Freire nos plantea, destacando cómo la educación puede ser una herramienta para la libertad y la construcción de una sociedad más justa y democrática. Para comprender la relevancia de este libro es necesario situarlo en su contexto. Paulo Freire escribe esta obra en un periodo donde América Latina vivía profundas desigualdades sociales, políticas y económicas. El país, como Brasil, las clases populares eran marginadas y privadas de acceso a la educación, lo que consolidaba la opresión y perpetuaba la pobreza. Freire, desde su experiencia alfabetizando a campesinos, se dio cuenta de que la educación tradicional no respondía a las necesidades del pueblo. Frente a esto, propone un modelo educativo que no solo enseña a leer y escribir, sino que despierta la conciencia crítica y la capacidad de transformación social. Uno de los conceptos más conocidos de Freire es la crítica de la educación bancaria. En este modelo, los estudiantes son vistos como recipientes vacíos que el maestro debe llenar con información. Esta visión pasiva impide que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y los convierte en sujetos dóciles frente a la realidad. En contraste, Freire propone una educación problematizadora, donde el diálogo entre educador y educando es el eje central. Aquí ambos son sujetos activos que construyen el conocimiento de manera conjunta, partiendo de la reflexión sobre su propia realidad. Estas metodologías buscan que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que también cuestionen el mundo que los rodea, identificando las injusticias y proponiendo soluciones. Otro punto fundamental es el pensamiento de Freire en el desarrollo de la conciencia crítica, también conocida como concientización. La educación para Freire debe ayudar a los sujetos a pasar de una conciencia ingenua, que acepta la realidad tal como se presenta, a una conciencia crítica, donde los individuos comprendan las estructuras de poder y las dinámicas de opresión a los que ellos son afectados. Este proceso de concientización es clave para la práctica de la libertad, ya que solo quienes reconocen su situación de opresión pueden luchar por su emancipación. La libertad para Freire no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre, sino un proceso continuo de transformación personal y colectiva. En este modelo, el rol del educador cambia radicalmente. Ya no es el transmisor de conocimientos, sino un facilitador de diálogo y la reflexión. El educador debe partir del contexto de las experiencias en los estudiantes, problematizando su realidad y guiándolos hacia la construcción de un pensamiento crítico. Freire nos invita a entender que toda la educación es política, ya que puede servir tanto para la liberación como para la opresión. Por ello, los educadores tienen la responsabilidad ética de posicionarse del lado de los oprimidos y contribuir a la creación de una sociedad más justa. Uno de los legados más importantes de Freire es su visión de la educación como herramienta de transformación social. La alfabetización, más que un proceso técnico, es un acto político que permite a los sujetos nombrar el mundo y hacerlo y transformarlo. Freire nos enseña que la educación no debe limitarse a la transmisión de contenidos académicos, sino que también debe promover la participación activa, el diálogo y la solidaridad entre los sujetos. Solo así será posible construir sociedades democráticas donde cada individuo tenga voz y pueda ejercer plenamente su ciudadanía. El pensamiento de Paulo Freire sigue siendo profundamente vigente en un mundo donde las desigualdades sociales persisten. La educación como práctica de la libertad nos recuerda que la verdadera educación es aquella que despierta la conciencia, fomenta el diálogo y empodera a los sujetos para transformar su realidad. Como futuros educadores, tenemos la responsabilidad de aplicar estas ideas en nuestras prácticas pedagógicas, construyendo espacios donde la enseñanza se convierta en un acto de libertad y justicia social. La pedagogía del oprimido es una obra de Paulo Freire. Fue publicada en 1968. Dentro de esta obra nos colocan que debe de haber una educación crítica, así como también nos propone una educación liberadora y que empodera a los oprimidos y los ayuda a transformar su realidad. Dentro de ello nos coloca dos tipos de educación: la educación bancaria, la cual se puede manifestar en que el maestro solamente deposite los conocimientos en los estudiantes y ellos los reciben pasivamente. Por otro lado, su gran propuesta es referente a una educación dialógica, donde los estudiantes y maestros aprendan juntos mediante el cuestionamiento y la reflexión.
También nos dice que los oprimidos deben de desarrollar una conciencia crítica para comprender su situación y actuar para cambiarla, además de una praxis, que en este caso se refiere a una acción reflexiva, que no basta solamente con poder entender la opresión, sino también luchar contra ella. Nos coloca que hay un ciclo de la opresión. En este caso, los oprimidos tienen interiorizadas las ideas de sus opresores, lo que dificulta su liberación, y que la educación debe ayudarnos a descubrir su poder para transformar la sociedad. También nos menciona que debe de haber diálogo y amor como herramientas de liberación. Freire tenía esta idea que la educación debe de ser liberadora en cuestión que se respeten las individualidades de los alumnos, pero también se trabaje en conjunto con los docentes. Para esto, la educación transformadora se basa en el diálogo, el respeto y el amor por la humanidad. No solamente se trata de imponer ideas, sino de construir conocimiento colectivo. Para esto, Freire influyó en movimientos educativos y sociales en todo el mundo, inspiró pedagogías participativas y procesos de alfabetización críticos. Su obra sigue siendo clave en la educación para el cambio social. La propuesta que nos da Paulo Freire es adoptar una educación crítica, participativa y liberadora. Para ello se puede fomentar el diálogo y la participación. En lugar de que nosotros como docentes en formación transmitimos conocimientos, podemos crear espacios donde los estudiantes expresen ideas, hacer preguntas y debates, así como usar metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, proyectos o estudios de caso. Por otro lado, también debemos de relacionar el aprendizaje con la realidad, en este caso vincular los contenidos con la vida de los estudiantes, sus comunidades y estos problemas sociales que los rodean, como promover la reflexión sobre la realidad y cómo transformarla. También podemos desarrollar en los estudiantes la conciencia crítica. En este caso, los estudiantes pueden hacer preguntas abiertas y materiales diversos que le ayuden a analizar diferentes perspectivas. Transformar la relación estudiante-docente. No posicionarnos como una autoridad absoluta, sino como un facilitador de aprendizaje. Valorar y respetar el conocimiento previo de los estudiantes, construyendo aprendizaje en conjunto. Así como promover la acción y la transformación, en este caso usar la praxis, acción-reflexión, para que el conocimiento no solamente quede en teoría. Y lo más importante, enseñar con amor y compromiso. Esta educación liberadora que nos colocan es basada en el respeto y la empatía hacia los estudiantes y sus experiencias de vida, y ser consciente de las desigualdades y buscar estrategias para la educación más comprensiva. Por último, podemos decir que el educador basado en Freire implica enseñar para la liberación, no solamente la repetición de contenido. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Capítulo 1. En la lucha por la liberación encontramos la pedagogía del oprimido como un camino vital hacia la restauración de nuestra humanidad. Esta pedagogía, íntimamente ligada a la praxis, nos invita a reconocer la profunda contradicción entre opresores y oprimidos, una dualidad que debemos enfrentar con valentía y amor. Nadie se libera solo. La verdadera emancipación surge en comunión, en un dialogar auténtico y horizontal que trasciende la mera imposición de conocimiento. Los oprimidos son los más capacitados para comprender las oscuras dinámicas de la opresión. Quienes sufren sus efectos son sin duda los que pueden vislumbrar la necesidad de un cambio. Sin embargo, este camino hacia la liberación no llegará por casualidad. Debemos construirlo con esfuerzo consciente y reflexivo a través de la praxis de nuestra búsqueda por un mundo más justo y humano. La pedagogía del oprimido se erige como un proceso transformador donde son los propios oprimidos quienes deben ser los artífices de su educación liberadora. Esta no puede ser creada por los opresores, ya que sería una contradicción en sí misma. En nuestra lucha debemos reconocer que muchos, en su deseo de ser liberados, pueden caer en la trampa de producir la opresión. Es crucial que los oprimidos descubran al opresor que habita en su interior, para así poder contribuir a la construcción de una auténtica pedagogía liberadora. El primer paso en este viaje es la toma de conciencia. Debemos entender que se nos ha enseñado a vernos como meros objetos
de la acción y no como sujetos activos de nuestra realidad. En este proceso, la acción y la reflexión se entrelazan y es a través del diálogo que construimos nuestro conocimiento crítico. La pedagogía del oprimido requiere que hagamos de la opresión y sus causas el núcleo de nuestra reflexión, promoviendo un compromiso que nos impulse a luchar por la liberación. Esta lucha, que debe gestarse en la acción cultural, es también un acto de amor cuando los oprimidos comienzan a reconocerse como sujetos plenos en su vocación ontológica de ser más. La educación se convierte en un acto liberador. Así, en la búsqueda de nuestra humanidad, encontramos el poder transformador de la reflexión crítica y el diálogo verdadero. En el capítulo 2 se nos invita a subir a la montaña de la conciencia, a cuestionar nuestras realidades y a comprometernos en el proceso de transformación que nos llevará a enfrentar la cultura de la dominación. Es un llamado a la acción, a la participación consciente, donde los oprimidos no son simplemente salvados de un incendio, sino que son los protagonistas de su propia historia de liberación. Por lo tanto, abracemos la pedagogía del oprimido como un acto colectivo, un viaje hacia la reconstrucción de nuestra humanidad y la creación de un futuro donde podamos ser verdaderamente libres. La educación, así concebida, debe ser un acto de amor, un diálogo auténtico que nos lleve a reencontrarnos con nuestra esencia como seres humanos. En este capítulo, Paulo Freire critica la concepción bancaria de la educación, que trata a los educandos como receptáculos pasivos de información. En contraste, aboga por una educación problematizadora que fomente el diálogo entre educadores y educandos. Freire sostiene que la educación debe ser un proceso de co-construcción del conocimiento, donde ambos lados se educan mutuamente en un contexto de interacción y mediación con el mundo. En este capítulo, Freire busca mostrar que la educación debe ser un proceso liberador y dialógico en el que se promueva la conciencia crítica y la humanidad compartida, lejos de las estructuras de poder que caracterizan la educación tradicional. La meta es alcanzar una forma de educación que fomente la capacidad de los individuos para cuestionar, reflexionar y transformarse a sí mismos a su contexto social. En el capítulo 3 se aborda la dialogicidad como esencia de la educación entendida como práctica de la libertad. Este capítulo examina el diálogo no solo como un acto comunicativo, sino como un encuentro humano que permite a los individuos pronunciar y transformar el mundo. Se sostiene que el diálogo no puede ser meramente una relación entre el yo y el tú, sino que debe involucrar una mediación con el mundo. Freire enfatiza la importancia de las relaciones entre acción y reflexión. La auténtica palabra es aquella que integra ambas dimensiones. Su resultado es una praxis que busca transformar la realidad. La falta de integración entre acción y reflexión genera vacíos en la comunicación, llevándola a arrastrar un carácter alienante. Así se establece una distinción entre el educador bancario, que impone contenido sin diálogo, y el educador dialógico, que construye el conocimiento en conjunto con sus educandos. El diálogo se considera una exigencia existencial que permite a los participantes reconocer su realidad y trabajar juntos para transformarla. La investigación de los temas generadores basados en las realidades y aspiraciones del pueblo se convierte en un punto de partida crítico para el contenido programático de la educación. Freire argumenta que el contenido debe emerger de las experiencias de la vida de la comunidad y no ser impuesto, para que se convierta en un proceso educativo renovador y liberador. De este modo, la investigación y la educación se entrelazan en un ciclo continuo donde el acto de enseñar es también un acto de aprender y viceversa. La dialogicidad, por lo tanto, es fundamental para crear un ambiente educativo donde todos los participantes se sientan valorados y comprendidos en el proceso de aprendizaje y transformación social. En el último capítulo se exploran dos matrices que fundamentan las teorías de la acción cultural, la antidialogicidad y la dialogicidad.
La antidialogicidad es presentada como una forma de acción que sirve a la opresión y se caracteriza por elementos como la conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural. Esta forma de acción enfrenta a los seres humanos, quienes son descritos como seres de praxis, con una realidad que tiende a ser adaptativa, donde el dominador busca mantener su control. Por otro lado, la dialogicidad se asocia con la liberación y promueve características como la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Freire argumenta que el diálogo es esencial para la acción revolucionaria, dado que permite a los oprimidos reconocer sus realidades y actuar de manera crítica y reflexiva en busca de su liberación. La verdadera transformación social solo puede surgir a partir de una relación dialógica entre el liderazgo y las masas oprimidas. A lo largo del capítulo, Freire enfatiza la importancia de la reflexión crítica y el análisis de la realidad como pasos imprescindibles en el proceso de liberación. Aclara que una revolución auténtica no puede ser realizada sin un diálogo que fomente la conciencia crítica y la colaboración entre los oprimidos.